Cuando nosotros hablamos del sistema de seguridad social en el Perú y de los riesgos profesionales, algo que nosotros tenemos que considerar o tener en cuenta es que básicamente, ¿sí? Nosotros vamos a tener aquí uno de los primeros servicios básicos que va a ayudar a que yo pueda, en este caso, atenderme, pueda, en este caso, tener un buen control, que pueda, en este caso, yo pueda recibir la atención necesaria. Bien, algo importante también es que cuando yo hablo de seguridad o de seguridad social, estoy hablando básicamente de aquel sistema de prestaciones de servicio de salud, aquel a donde todo trabajador, en este caso que se encuentre en planilla o que se encuentre formalizado bien en una empresa, tiene acceso. Y también hablamos de el Sistema General de Riesgos Profesionales Ocupacional. Hablamos de prestaciones sociales, Sistema General de Pensiones, entre otros. Algo importante es que nosotros debemos considerar, bien, que cuando nosotros empezamos a hablar ya de seguridad, hablamos de temas como ¿qué es estar seguro? ¿Bien? ¿Realmente nosotros estamos seguros todos los días? ¿El ambiente donde yo me encuentro es seguro? Y puede que sí, como también puede que no. Por eso es muy importante lo que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a hablar un poco del seguro de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. Bien, pero para hablar de esto, primero vamos a hablar del seguro complementario de trabajo de riesgo. Bien, es importante que nosotros tengamos en cuenta de que la mayoría de los trabajos a los cuales nosotros o en cual la mayoría de estos nosotros podemos estar inmersos, la mayoría de estos trabajos puede implicar que yo pueda presentar un riesgo. Eso quiere decir también que muchos de estos trabajos van a fomentar que yo me pueda encontrar inmerso a diferentes agentes que pueden lesionarme. Ah, entonces no está bien, no está tan bien, entonces que trabaje, porque si finalmente yo me voy a accidentar, me voy a lesionar, me va a pasar algo, entonces no está tan bien que yo trabaje. No, no, no. Sí está bien que lo hagas, solo que tienes que tener en cuenta de que todo trabajo va a implicar un riesgo como tal. ¿Bien? ¿Hasta ahí se logra entender? Sí, perfecto. Bien. Entonces, ten en cuenta también lo siguiente. Nosotros nos vamos a basar en la Ley 26790, la Ley de Modernización de Seguridad Social en Salud. Esta ley básicamente abarca, bien, dos puntos importantes. Uno, el seguro social, por un lado, hablamos de salud o entidades prestadoras de salud, que básicamente son todas aquellas entidades privadas. Y por otro lado, hablamos del seguro complementario de trabajo de riesgo. Hablamos en este caso. Vamos a poner por aquí la pestañita para poder señalar. Bien, hablamos de e-salud, igual, entidades prestadoras de salud que básicamente son entidades privadas, y hablamos de invalidez o sepelio. Bien, hablamos ya en este caso de otras entidades que se encargan justamente de este proceso. A eso quiere decir que yo tengo que tener dos seguros. Algo importante es que para nosotros poder ingresar ya a esta parte de riesgo, de peligro, al cual yo me voy a ver inmerso únicamente porque estoy realizando un trabajo, es que tengo que tener en cuenta qué cosa es lo que a mí me va a proteger. Justamente es por ello que nace la ley 26790. Esta ley se encarga justamente de hacer que pues finalmente todos los empleadores o todos los puestos de trabajo cuenten con ciertas características o condiciones que hagan que el trabajador esté sano, porque hoy en día ya no solo es necesario que el trabajador trabaje, valga la redundancia, sino que es muy importante que pues este trabajador pueda perdurar en mi empresa y que pues este trabajador siempre esté seguro, no esté inmerso en accidentes, no esté inmerso de repente en complicaciones que finalmente pueden afectar no el entorno laboral, sino puede afectar su desempeño laboral y que nosotros tenemos que tener en cuenta que es como cuando tú compras o cuando tú tienes un objeto nuevo. Bien, tratas en su mayoría de que permanezca lo más nuevo posible o que tenga una vida útil bastante larga. Lo mismo pasa con tus trabajadores.
tratas de que, en este caso, la vida laboral del trabajador sea larga, sea extensa. Porque imagínate que en el primer trabajo este trabajador o este empleado, bien, se cae, se rompe una pierna, de repente se mutila un dedo, bien, ¿eso puede afectar su entorno laboral? Claro, porque este trabajador ya no va a tener las mismas características que otra persona, por tanto, pierde ciertas condiciones de ser elegido entre un grupo de personas para un determinado puesto de trabajo. Por eso, siempre es importante que nosotros nos basemos en que el trabajador tiene que tratar o tenemos que tratar como empleadores de que el trabajador esté seguro. ¿Bien? Entonces, el día de hoy vamos a ir, en este caso, de lo macro a lo micro, vamos a ir de lo más grande hacia lo más pequeño y vamos entrando ya un poco a lo que es el marco legal para que podamos entender el tema. Bien, cuando nosotros hablamos, en este caso, del marco legal en salud ocupacional, hablamos también, por ejemplo, de la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablábamos del seguro social antiguamente, bien, hablábamos de aquel seguro que, ay, ¿cómo se demora en atenderme? Ay, aquel seguro que de repente yo venía con un dolor de cabeza porque he estado muy expuesto a ruido y no me atendía. O yo venía con, de repente, con una contractura, bien, y yo llegaba al Seguro Social y que me decían, eso no es una enfermedad, porque finalmente antes no se catalogaban como enfermedades ocupacionales o profesionales o propias del trabajo. Sin embargo, hoy en día, con la inclusión de las enfermedades profesionales en un marco legal establecido, pues podemos recibir diferentes tipos de atenciones que se pueden generar únicamente por aquellas enfermedades que se dan propias de que tú realices un trabajo. Bien, también tenemos, por ejemplo, el Decreto Supremo 00997, bien, el artículo 82 al 88, que básicamente hablan de aquellos, en este caso, programas que se han desarrollado a fin de que el trabajador pueda encontrarse de manera saludable. Tenemos algunos adicionales como el reglamento de la Ley de Modernización de Seguridad Social, que lo hemos visto hace poquito, el Decreto Supremo 003, normas técnicas del seguro complementario del trabajo de riesgo. Algo importante es, ¿se acuerdan de este cuadrito que les había dicho? Bien, aquí, cuando nosotros hablamos del seguro complementario de trabajo de riesgo, es un seguro que no nació con la vida laboral. Es un seguro que poco a poco se fue implementando. Es como aquel seguro, en este caso de riesgo, o los famosos SCTR, seguro contra accidentes de trabajo, que se da para aquellos trabajos, valga la redundancia, de riesgo, ya sea que yo tenga que limpiar lunas en el 20º piso, o que ya sea que yo tenga que cambiar un cable de alta tensión a 40 metros de altura. Bien, todos estos no nacieron con la vida laboral, porque miren, vayamos a, de repente, ¿no? Papá, mamá, nuestros abuelitos, si nosotros preguntamos, no habían tantos seguros, no habían tantas normas que protegían al trabajador. ¿Y eso era por qué? Porque antes no era necesario, no, sí era necesario. Lo que pasa es que antiguamente pues no se tenía. Sin embargo, conforme ha ido avanzando la tecnología, la ciencia y todos hemos ido avanzando, pues también hubo una persona que dijo, ¿no? ¿Por qué no podemos proteger al trabajador? Ah, ojo, ten en cuenta de que si bien este marco legal se ha trabajado, se ha realizado para proteger al trabajador, esto no solamente trae derechos para el trabajador ni posiciones adecuadas para el trabajador, sino que también trae consigo deberes que el trabajador debe cumplir. Porque de repente yo puedo decir, ok, le voy a dar este seguro contra accidentes a mi trabajador, bien, para que si él se accidenta o surge un incidente, bien, finalmente pueda estar protegido. Pero obviamente, bien, el trabajador tiene que regular ciertos comportamientos y conductas, ¿no? No es que yo voy a ir caminando y voy a ver un charco de agua y a propósito voy a saltar encima de él. O que voy a ir caminando y digo, ay, me voy a desmayar y me caigo, ¿no? Tampoco, sino que este marco legal, te vuelvo a repetir, tiene deberes y tiene derechos que el trabajador debe cumplir para hacerse finalmente acreedor de que todo ello le aplique. ¿Bien? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Todo Sí, claro hasta aquí? sí, pero una pregunta, profesora. En el caso de este marco legal, estamos hablando de salud, pero también incluye el SIS. Sí, también incluye el SIS. En este caso, algo que sí tenemos que tener en cuenta es que hay trabajadores que están afiliados al SIS y hay trabajadores que están afiliados a E-Salud. Por lo regular, vamos a tener una diferenciación donde, cuando normalmente son trabajadores que son externos,
Bien, porque tenemos trabajadores de planilla y trabajadores que son externos o trabajadores que no generan una planilla como tal, sino generan un recibo por honorarios. Entonces ellos no son trabajadores de la empresa. No, sí lo son, solo que el régimen en el cual se encuentran es totalmente diferente al de una planilla completa. Bien, entonces normalmente los trabajadores que generan un recibo por honorarios no suelen recibir el beneficio de la salud, por tanto se les afilia al SIS. Y cuando hay un accidente o un incidente, donde se le atiende es, en este caso, en hospitales del Ministerio de Salud. Mientras que aquellos que tienen planillas se atienden en hospitales de salud como tal. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, Sí, buenas profe, noches. interesado, sí. Sí. Buenas noches. Pero también bueno, normalmente cuando ocurre que uno está trabajando en lugares así, ¿no? Así sea ¿cómo le llamamos? Recibos por honorarios o contratados. Sí. O sea, ellos tienen un seguro particular, el SCTR. Normalmente, mayormente siempre son atendidos por una clínica, ¿no? No Ya. por el SIS Claro, ni lo por que el pasa salud. es que tenemos que tener en cuenta qué cosa es el SCTR. El SCTR se da solamente para trabajos de riesgo. Bien, supongamos que, por ejemplo, ¿no? Mi trabajo en este momento es dictar una capacitación. Aquí a mí no me aplica un SCTR. ¿Por qué no me aplica SCTR? Porque mi trabajo no es de riesgo. Bien, mi trabajo no implica un riesgo como tal. Entonces, por eso no me aplica. Entonces, tengo que tener en cuenta que el seguro contra accidentes de trabajo, SSTR estipulado como tal, solo se brinda para aquellos trabajos de riesgo, llámese trabajos de altura, climas extremos, trabajos de alta tensión, trabajos a alta exposición de ruidos. Bien, entonces, el SSTR no está catalogado para todos los trabajos, sino que es un seguro, en este caso, que se da únicamente para aquel trabajo que en este caso la empresa o el lugar donde realice las labores realmente ponga en riesgo su vida o finalmente pueda comprometer a que pueda lastimarse. ¿No? Porque yo, por ejemplo, aquí sentada, podría ser como que de repente muy raro que la computadora estalle o que de repente hay un incendio aquí a mi costado o que el techo se caiga. Son cosas muy improbables, que en ese caso este seguro de SSTR no lo cobertura. ¿Por qué? Porque el SSTR no es un seguro que predice lo que puede pasar, sino es un seguro que actúa en función al riesgo al que el trabajador se encuentra. Es decir, el riesgo presente en este momento. ¿Sí? ¿Me deja entender? Sí, 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 entiendo. Perfecto. Ok. Ahora, ¿qué entidades están obligadas a contratar este seguro de SSTR? ¿Todas? No, no necesariamente todas las entidades. ¿Con qué es lo que dice la norma? Las que realizan actividades económicas de alto riesgo descritas en la cuarta disposición final del Decreto Supremo 003/98. Por ejemplo, la pesca, minería, construcción civil, porque por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si de repente no sé, hubo una mala marea de repente y por ahí se pierde el barco, ¿bien? O de repente están descargando, ¿bien? Y por ahí también que puede generar caídas, caídas a desnivel. La minería, porque esto se hace en socavones, construcción civil. Otro, ¿qué más te dice? Cooperativas de trabajadores, empresa de servicios especiales, temporales o complementarios. ¿Eso quiere decir que aquellos trabajos temporales también podrían tener SSTR? Sí, claro que sí, pero recuerda que todo va a depender del riesgo que estés expuesto. También van a aplicar contratistas, subcontratistas, así como cualquier otra institución, en este caso de provisión de mano de obra, que realice trabajos de alto riesgo. ¿Bien? Y por ende, en este caso es una responsabilidad tener el seguro de SCTR. Bien, eso quiere decir que si yo estoy realizando un trabajo en altura, tengo que contar con mi seguro. Bien, pero no te olvides, si bien es cierto el seguro te va a aplicar, tienes que haber regulado ciertos comportamientos y conductas para que finalmente el seguro te aplique. Pero ¿por qué me dice eso? Entonces quiere decir que no siempre me va a aplicar el SCTR. Ya te cuento. Mira, si bien todos los trabajadores que están inscritos al SSTR
se les hace por un periodo específico. Puede ser 1 año, 1 mes, 2 meses, 3 meses, porque acuérdate que ahí decía trabajos temporales o trabajos de larga estancia. Entonces, el SSTR no es que te vaya a durar tampoco toda la vida, ni cuando tú estás dentro de la empresa y cuando estás fuera también. No, no, no. Esto se hace, bien, o se realiza o se emite únicamente por espacios de tiempos definidos por la empresa. Porque supongamos que yo tengo una empresa de cableado de internet, ¿bien? Y que este cable lo tienen que conectar, supongamos, a un poste, ¿bien? Pero esas conexiones de poste están programadas cada 6 meses. ¿Será necesario tener entonces todos los meses mi STR activo, sabiendo que esto me genera un costo adicional? Yo como empresa podría asumir ese gasto sabiendo que no lo utilizan. ¿Ustedes qué dicen? ¿Asumirían el gasto o no lo asumirían? A ver, ustedes díganme, ¿asumirían ese gasto o no lo asumirían? A ver, profe, fíjate, eso va a depender del marco legal, ¿ya? Porque si estoy hablando en términos de dinero, yo obviamente no lo debería hacer, ¿verdad? Porque si yo no tengo un trabajador en funciones en un momento de riesgo, obviamente esto no debo por qué hacerlo. Ahora bien, si es una cuestión de contrato que debe tenerlo, eh, digamos, siempre funcionando, pues obviamente yo tengo que hacer lo que le dice la ley. Y eso me lleva a una pregunta, porque le voy a hacer el comentario. Yo soy venezolano y en Venezuela yo trabajaba para un tercero, ¿correcto? Yo tenía una cobertura perdón, yo era un tercero que trabajaba por una empresa muy grande, una mayor, ¿ya? ¿Y qué hacía? La empresa grande le pedía a mi empresa que nosotros tuviéramos las mismas condiciones solidarias. Es decir, que si ellos tenían un accidente, perdón, un seguro de todo riesgo, nosotros, aunque éramos más pequeños, teníamos que hacerlo porque la más grande la tenía. Y eso estaba en función siempre, indistintamente de que yo estuviera o no estuviera en riesgo en ese preciso instante, porque hay un dicho que dice, era preferible tenerlo y no usarlo que utilizarlo y tener que tenerlo y no tenerlo de sacarlo. ¿Ya? Por eso digo, yo tendría que ver en qué depende el marco legal, ¿no? Exacto, exacto. Es muy importante que por eso justamente nosotros conozcamos la norma, porque justamente, por ejemplo, la respuesta que ha dado su compañero es totalmente válida. ¿Por qué? Porque se apoya en una normativa. Bien, porque la norma te dice qué es lo que tú tienes que hacer y eso es lo que hace finalmente que nosotros la conozcamos, porque si nosotros sabemos en qué apoyarnos, entonces podemos dar una información sólida. Ahora, algo que sí tienes que tener en cuenta es que hay empresas, bien, supongamos que yo soy una empresa que realiza manualidades, bien, mi empresa no es, como tal, no genera un riesgo alto, pero supongamos que en cierto punto, bien, de los trabajos de mi empresa, yo ya voy a dejar en este caso, hacer manualidades pequeñas y ya voy a tener otro tipo otro tipo de repente de unidad de negocio y ahora yo voy a elaborar productos de madera, voy a usar cortadoras, voy a usar de repente máquinas más industriales que van a requerir que yo me ponga en riesgo. Algo importante es que tengamos en cuenta de que hay empresas que solo por tiempos realizan este tipo de trabajos y que sí está determinado en la normativa. Bien, que justamente si tu empresa está declarado como que tiene una actividad que no genera riesgo, el SSTR únicamente se puede hacer o se puede gestionar para aquellos momentos específicos en los que realmente tus trabajadores sí se vean expuestos. Eso puede ser por 1 mes, por 2 meses, aunque lo mínimo que te pide la normativa es que tú saques este SSTR por 3 meses. Por un periodo de 3 meses te dan este seguro y posterior a los 3 meses tú tendrías que revisar si renovarlo, si no renovarlo, bien, siempre en consideración de tu marco legal de tu empresa. Ahora, es cierto, hay algunas entidades, algunas empresas que por temas de unificar el contenido o en este caso unificar y tener un estándar de seguro para todos los trabajadores, ¿qué es lo que hacen?
a ver, mantenemos un momento los audios apagados, por favor. ¿Qué es lo que hacen? Si tienen terceros o tienen subempresas, en este caso, que también trabajan o también se encuentran dentro de, lo que realizan, apagamos el audio un momento, por favor. Ok. Lo que realizan es conversar con esta empresa más pequeña y explicarles, ¿no? Que en función de que el grupo macro de trabajadores cuentan con un seguro como tal, entonces esta empresa, para que pueda quedarse, tiene que apegarse a las condiciones de la empresa, la empresa que prima. Bien, y eso es válido. Ahora, ¿qué pasa si esta empresa más pequeña no quisiera optar por las condiciones que me están poniendo? ¿Puede decir que no desea? Sí, puede decir que no desea, pero eso implica también que la empresa principal pueda decir que tampoco quiere contar con los servicios, ya que no está cumpliendo con las condiciones básicas de seguridad de sus trabajadores. Porque, como yo te había dicho en la clase anterior, es que pese a que pueden ser trabajadores de, en este caso, de otra entidad que está trabajando como un tercero para la empresa principal, finalmente todos son trabajadores. Y si hubiese algún tipo de accidente, incidente, no es que de repente va a decir, voy a pasar o voy a hacer un accidente para este grupo de personas, o justo para estos trabajadores. Para los que son por terceros, no, porque a ellos no les aplica. No, no, no. Cuando pasa un accidente o pasa un incidente, no es que estas dos puedan escoger. No es que digan aquí sí y aquí no. Simplemente suceden o pasan. Por eso es que algunas empresas suelen poner este tipo de condiciones. ¿Sí? ¿Me deja entender hasta ahí? ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Bien. Ahora, ¿a qué se considera centro de trabajo? Bien, en este caso es el establecimiento de la entidad empleadora o básicamente el lugar, en este caso, donde se ubican las oficinas administrativas o donde se puede ubicar tu puesto de trabajo. Pero aquí hay una condición importante. Justamente con el tema de la pandemia del COVID-19, teníamos el tema del home office, el teletrabajo, el trabajo híbrido. ¿Qué pasa cuando yo hago este tipo de trabajos? ¿Cuál se considera mi centro de trabajo ahí? Bien, cuando se dio la normativa de home office, de teletrabajo, bien, o básicamente trabajos híbridos, se empezó a considerar a tu centro de trabajo el punto único en el que tú te podías encontrar. En este caso, tu domicilio. Bien, y por ende, si te pasaba, en este caso, algún tipo de accidente o incidente dentro de tu domicilio, mientras tú desarrollabas tus actividades como tal, podría evaluarse y considerarse como un accidente de trabajo. Sin embargo, muchos de estos, recuerda que no generaban riesgos, porque te vuelvo a repetir, mira, yo aquí sentada sería como que bastante complicado o tendría que ser de repente, tendría que tener demasiada mala suerte para que la computadora en este momento explote, estalle o se me caiga el techo. ¿Bien? Ya, pero ¿y qué pasó, por ejemplo, si yo estaba en mi casa y de repente, uy, se me antojó ir a comprar a la tiendita? Salgo y un carro me atropella. También es un accidente de trabajo porque yo estaba en horario de trabajo. Ten en cuenta de que te dije que tenías derechos y deberes, ¿bien? Y que tus deberes, uno de ellos, era regular ciertos comportamientos y conductas. Entonces, una de las cosas que te dice el SCTR es que si tu centro de trabajo, bien, supongamos que es tu domicilio, pues tienes que quedarte en tu domicilio. Si tú saliste sin previo aviso y te pasó un accidente o un incidente, ello no lo cobertura el SCTR. ¿Por qué? Porque no estabas en tu centro de trabajo. Pero ¿y qué pasa si de repente yo estaba en mi centro de trabajo, que era mi casa, y mi jefe me dijo que tenía que ir a comprar urgente una memoria USB? Urgente, así como para ayer. Y tuve que salir. Y también me atropelló un carro. Ahí sí es un accidente laboral. Ahí sí se puede considerar, sí, ahí sí. ¿Por qué? Porque fue tu entidad empleadora quien te dijo que salieras de tu centro de trabajo. Bien, entonces tienes que tener muy en cuenta, en este caso, cuando nosotros hablamos de centro de trabajo, puesto de trabajo, ubicación del establecimiento del trabajo, ¿a qué cosa estamos denominando de esa manera? ¿No? Porque a veces pasaba, ¿no? Ay, yo estoy en home office, entonces me puedo ir de shopping o me puedo ir a hacer muchas cosas y no pasa nada. Y por ahí que alguien se cinzaba, se cerraba las manos con un carro, o por ahí que te golpeaba una bicicleta y terminabas todo dolorido, todo golpeado. Y finalmente, ¿se podía catalogar como enfermedad ocupacional? No, no se podía catalogar y mucho menos se podía activar un SSTR porque finalmente no era un accidente de trabajo. ¿Sí? ¿Me dejé entender hasta ahí?
¿Sí se entendió? Sí, sí. Sí, sí, claro, claro, profe. Perfecto. Ahora, cuando nosotros hablamos de prestaciones que en este caso que brindan estos tipos de seguros son asistencia y asesoramiento preventivo de salud promocional en ocupacional y al empleador y a los asegurados. Cuando nosotros tenemos o cuando ustedes están en las empresas, normalmente vienen, les dan capacitaciones, pero ¿por qué se las dan? Porque de repente, bueno, la empresa capaz no tiene a qué otras personas capacitar, ¿no? Seguro que eso es. No, las empresas te capacitan, ¿por qué? Porque si bien ellos son un seguro contra accidente de trabajo, bien, y su función está en activar ese seguro para que tú te puedas atender cuando te pase un accidente o un incidente, lo que estas empresas buscan no es justamente atenderte contra estos accidentes, sino que los accidentes no te pasen. Ah, entonces lo que ellos quieren no es gastar el dinero del seguro. No, no, no. Lo que esas empresas buscan es evitar que tú te puedas dañar o te puedas lastimar. Porque recuerda, con salud tú puedes trabajar en una empresa A, en una empresa B, en una empresa C, en miles de empresas. Pero sin salud, tú ya no vas a poder trabajar en todas las empresas que quisieras. Porque uno, o no puedes realizar todas las funciones, o dos, no cumples con todos los criterios necesarios para ser elegido. Por eso es que estas empresas se toman el tiempo de poder capacitarte. ¿Bien? ¿Qué más te dicen? Atención médica, farmacológica, hospitalaria y quirúrgica en el caso lo requiera. Cualquiera que fuera hasta el nivel de cero complejidad, ¿bien? Y su totalidad de recuperación o la declaración de invalidez o muerte. Bien, algo que tienes que tener en cuenta es que el SSTR también te acompaña en todo este proceso y básicamente pues se desarrolla o básicamente está contigo hasta que el trabajador pueda recuperar su salud. ¿De acuerdo? Entonces quiere decir que si yo, por ejemplo, estoy en mi trabajo y de repente me caigo y me fracturo el pie, entonces ese seguro me va a aplicar hasta mis terapias o me va a aplicar de repente si yo necesito conseguir una muleta. Todo va a depender del tipo de seguro que tú tengas. Bien, pero normalmente el SSTR te aplica y se queda hasta que tú te recuperes, hasta que tú te vuelvas a reincorporar a tu centro laboral. Bien, dice, rehabilitación y readaptación laboral. Algo que sí tienes que tener en cuenta es que lo más probable es que tu SSTR te acompañe en todo este proceso y se asegure de que tú puedas volver a reinsertarte de manera adecuada a tu puesto de trabajo. ¿Qué más te dice? Aparatos de prótesis y ortopédicos necesarios. En este caso, siempre y cuando sea necesario. Porque a veces también pasa que el trabajador dice, yo quiero unas muletas, pero a veces se les otorga, se les da y no son tan necesarias. Entonces, los aparatos de prótesis y ortopedia, siempre y cuando se necesite. Si no se necesita, pues finalmente no es tan necesario, porque recuerda además que este SCTR es para todos los trabajadores. Entonces, siempre tenemos que tratar de utilizar solo lo necesario, porque recuerda que capaz tú no lo necesites ahorita, pero ese gasto que pueda generar una silla de ruedas, una muleta, una camilla, una cama, entre otros, puede ser un gasto que finalmente pudo haber quedado libre para poder atender algún otro accidente de algún otro personal de tu empresa. ¿Bien? ¿Sí se entendió hasta aquí sobre las prestaciones? Sí, Sí, Perfecto. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar si mi empresa no tiene este seguro, no lo contrata? Ok, algo que tienes que tener en cuenta es que ya sea en Perú, ya sea en Colombia, Venezuela o en muchos países, hoy en día la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, ya hace que también la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud reconozcan no solamente las enfermedades ocupacionales o las enfermedades profesionales como parte de un desglose de diferentes enfermedades que pueden aquejar la salud de la persona. Esto hace que se genere una gran importancia en que tu empresa pueda cumplir con todos los requisitos. ¿Para qué? Para que tú puedas estar seguro durante todo tu tiempo laboral. ¿Bien? Pero ¿qué hace o qué pasa? ¿Qué le pasa a mi empresa si no contrata este seguro? Ok, algo que no va a pasar definitivamente es que si a ti te pasa un accidente o un incidente, van a dejar de atender. Eso quiere decir que si mi empresa no tiene y yo me accidento, igual me van a atender. Claro, claro que tienen que atenderte, porque pasaría como una ley de emergencia. Pero en este caso, si finalmente se demuestra que la empresa no tenía este seguro,
sí genera o sí se puede efectuar una sanción para la empresa. Sanción que no va de tu parte, tú no tienes que realizarla, ya es una sanción a nombre o en este caso de incumplimiento de los reglamentos vigentes, porque como en las láminas anteriores hemos visto, estos decretos, estos reglamentos, no es que la profesora se los ha inventado. No, 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 yo no me los inventé. Esto está plasmado. Y en este caso, ya ahora, hoy en día, todos los países tienen diferentes ministerios de trabajo, ministerio laboral, ministerio en este caso del trabajo y desarrollo, entre otros nombres que puedan tener. Y que tienen sus diferentes, en este caso, reglamentos, decretos, resoluciones, que básicamente avalan el hecho de que si tu empresa incumple y no tiene este seguro y tú te accidentas, finalmente le puede caer una sanción a esta empresa por haber incumplido con brindarte un seguro y haberte puesto en riesgo. ¿Bien? Ok, entonces hasta aquí, todo lo que es parte legal, al menos ya para entrar a lo que es identificación de los riesgos, ¿sí se logró entender? Sí, profesora. ¿Sí? Perfecto. Entonces vámonos ahora sí y hablemos un poco de accidente de trabajo. ¿Te acuerdas que yo ayer ya te había dicho? El accidente de trabajo es normalmente toda lesión orgánica que puede pasar, que básicamente tiene que estar relacionada o que se relaciona normalmente, bien, con aquella conducta inadecuada del trabajador. Bien, por ejemplo, mira aquí la imagen. A ver, ¿qué está haciendo mal el trabajador? Mira, checa la imagen. ¿Qué está haciendo mal? ¿Dónde está ese cable? ¿Con qué tiene contacto? Con... Ya la vi, electricidad. Agua. Exacto, Agua, bien. Agua, con el agua. Exacto, este sí. trabajador está teniendo contacto con agua. Mira, está aquí, parece que esto fuera, imaginemos que es una compresora, parece, ¿no? Y que él está haciendo trabajos eléctricos. Pero mira, el cable está pasando por todo el agua, está teniendo un agente conductor. Entonces, esto es un comportamiento inadecuado del trabajador que genera finalmente un accidente. ¿Bien? Ahora, ¿a qué cosas no le consideramos accidente de trabajo? A, por ejemplo, los trayectos. ¿Bien? No se considera tampoco aquellos que son intencionales por el propio trabajador, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ay, yo no quiero ir a trabajar hoy día, entonces, ¡pum!, me golpeo. O de repente, ay, siento que estoy un poquito mal y siento que me voy a caer y yo misma me aviento, ¿no? Eso no es un accidente de trabajo porque es intencional. Bien, yo no puedo pretender hacerme daño, ¿sí? Suspensión del contrato de trabajo por, en este caso, por alcohol o estupefacientes, ¿no? Supongamos que yo sufro una caída por estar bajo efectos del alcohol o estupefacientes. ¿Eso se considera como accidente de trabajo? No, no se considera como accidente de trabajo porque en este caso incumple con la parte del comportamiento adecuado del trabajador. Guerra civil internacional, motines, conmociones contra el orden público, ¿bien? Por ejemplo, no supongamos que hay una marcha, ¿bien? Y yo de repente salgo de mi centro de trabajo, terminé todo y, uy, justo la marcha me alcanzó a mí, ¿bien? Tampoco se considera accidente de trabajo porque tu trabajo como tal no está generando esa situación. Es decir, imagínate que yo estoy editando aquí la capacitación, salgo y me encuentro por ahí con una marcha y justo me cae algo. Bien, no se considera accidente de trabajo porque mi puesto de trabajo no genera eso. Bien, no es que salvo, ¿no? Que tu trabajo sea hacer marchas y algo así, ¿no? Pero si no, pues no lo genera. Bien. Fusión o fisión nuclear. Bien, en estos casos no se consideran accidentes de trabajo. Entonces, tenlo en cuenta, por favor. Ahora, definiciones médico-legales de enfermedades profesionales en Perú. Nosotros, como ya te había mencionado, tenemos un listado de enfermedades profesionales que incluso más adelante lo vamos a ver. ¿Qué nos dice? Todo estado patológico que ocasione incapacidad temporal, permanente o la muerte del trabajo y que sobrevenga como consecuencia directa de la clase de trabajo que desempeña el trabajador. Eso quiere decir que aquellas enfermedades profesionales son todas aquellas que me pueden ocasionar finalmente lesiones en este momento que pueden durar 2 meses, 3 meses, toda la vida o que incluso me pueden generar la muerte. ¿Bien? Y también nos dice, en este caso, agrega lo siguiente, o del medio en el que se ha visto obligado a trabajar. Esto quiere decir que yo puedo estar haciendo, supongamos, mi puesto de trabajo es este,
este es mi puesto de trabajo. Pero a mí me han dicho que no, que el día de hoy yo no voy a trabajar aquí. El día de hoy yo tengo que trabajar, a ver, supongamos que tengo que trabajar en un risco, ¿bien? Y tengo que estar justo al filo de ese risco. Y ahí tengo que poner la computadora y ahí tengo que ponerme a dictar mi clase, ¿bien? Eso quiere decir que si finalmente yo me enfermo, bien, o me caigo y me accidento, ¿se considera enfermedad profesional? Sí. ¿Por qué? Porque fue tu empleador quien te obligó a trabajar en esas condiciones. ¿Sí me dejé entender? Sí, Bien. Entonces, algo que sí tienes que tener en cuenta, porque hasta ahorita hemos visto todo lo que puede, en este caso, aplicarte a ti como derecho, pero también tenemos deberes que tú debes cumplir. Uno de ellos, procurar el cuidado integral de su salud. Algo importante es que tú tienes que cuidar de ti mismo. Tienes que tratar siempre de mantenerte a salvo. Si ves alguna situación que te puede poner en peligro o en riesgo, siempre tiene que predominar el sentido común de que no puedes lesionarte. ¿Bien? Dos, suministrar información sobre su estado de salud. Es importante, bien, que tomes en cuenta de que no porque vayas más enfermo al trabajo, vas a ser un mejor trabajador. Eso quiere decir que si yo voy así con mi dolor, que me está doliendo, o de repente ayer me he golpeado muy fuerte, pero hoy día no, porque yo quiero ser muy fuerte, quiero seguir trabajando, bien, no porque finalmente tú pongas en riesgo tu salud, eso va a ayudar a que seas un mejor trabajador. Por eso es importante que siempre informes. ¿Bien? Tres, cumplir con las normas de seguridad y salud ocupacional de la entidad empleadora. Es importante que recuerdes, bien, que cuando tú estés trabajando siempre tienes que velar por cumplir con la normativa. Porque si finalmente supongamos que en este ambiente, bien, supongamos que esto es una cámara eléctrica, bien, y ahí dice en un letrerito, no ingresar con animales, ni equipos eléctricos, ni correas, y yo de repente vengo hoy día con mi pulsera de imanes, vengo hablando todavía así con mi teléfono, y vengo con mi correa con una hebilla bien grande, bien metálica. Eso quiere decir que si yo, en este caso, incumplo con esas tres normas, ¿estaré poniéndome en riesgo? Claro que sí. Por eso es importante que tú cumplas siempre con las normas. Si no las conoces, pregúntalas. ¿Bien? Por otro lado, participar en los programas de prevención de salud. Es importante también que cuando generen capacitaciones, generen estas activaciones en las cuales tienes que moverte, tienes que participar, pues tú estés allí, porque no solamente es lo que vas a aprender, sino también todo lo que después puedes replicar a tus compañeros de trabajo. Recuerda que si tú te cuidas y ayudas a que tus demás compañeros también se cuiden, finalmente se genera todo un ambiente laboral saludable o se genera todo un ambiente laboral seguro. ¿Por qué? Porque todos vamos a estar pendientes de que por ahí no hayan charcos de agua, que por ahí no haya cosas en el piso, que por ahí no hayan objetos que pueden caerse. Bien, entonces todos vamos a estar concientizados de que eso no debe pasar. Y ello va a ayudar a que mi entorno pues sea totalmente o en su mayoría seguro. Luego también tienes que cumplir con el tratamiento médico y rehabilitador prescrito, porque a veces también pasa, ¿no? Que el trabajador se accidentó, pasó un incidente, lo atendieron, le dieron sus pastillas, se fue a su casita, y a veces pasa que el trabajador dice, bueno, pero yo ya me siento bien, ¿no? Ya quiero ir a trabajar, ya sale, ya en este caso se va por ahí a pasear, ya se esfuerza mucho, empieza a hacer los trabajos que dejó pendiente en la casa, ¿bien? Y se olvida de que tiene que seguir un tratamiento o que le dijeron que tenía que tener descanso médico. Ojo, el descanso médico no es descanso para yo hacer todo lo que no he hecho o para irme a pasear a todos los lugares que no fui. El descanso médico es para que tú le des reposo a tu organismo, para que tú puedas descansar, para que puedas, en este caso, darle un espacio de respiro a tu cuerpo y este pueda, en este caso, también mejorarse, porque de lo contrario, si tú no optas o no tomas este descanso médico, finalmente tu cuerpo no va a mejorar. ¿Bien? Ahora, otra cosa importante, deberes de la entidad empleadora. Bien, algo que tienes que considerar es que nosotros vamos a tener diferentes deberes que se tienen que cumplir. En este caso, los deberes de la empresa es básicamente procurar el cuidado integral de todos los trabajadores y del ambiente de trabajo como tal. Ejecutar programas, facilitar capacitaciones, informar, en este caso sobre el seguro y algunas otras adicionales que puedan encontrarse en la normativa vigente.
Es importante que tú recuerdes que así como tú como trabajador tienes deberes, tu entidad empleadora también los tiene. Esto a fin de que pueda, en este caso, ayudarte a que tú puedas estar lo más seguro posible. ¿Bien? ¿Hasta ahí se está logrando entender? ¿Se entiende hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Me confirman? No, todo bien, todo Todo bien. bien. Entonces, ahora sí analicemos un poco la problemática. Bien, se pueden generar problemas en aspectos legales, en condiciones del prestador, en este caso de las labores, o también en las prestaciones de salud. Bien, los aspectos legales yo ya te los había mencionado. Bien, esto como te había dicho también, es importante que tú lo puedas guardar ya sea en una carpeta, ya sea en tu nube, pero que tengas todas las normativas para que tú puedas en este caso atender o puedas brindar respuestas de manera adecuada, oportuna y sobre todo siempre teniendo un sustento propio para poder dar tu respuesta. Bien, ahora, algo importante es que habíamos hablado del famoso SSTR y te había dicho de que si tú no tienes SSTR, finalmente pues tu empresa podría tener ciertas complicaciones porque esto es un aspecto legal donde hoy en día todas las empresas que realicen trabajos de riesgo tienen que contar con su SSTR. Bien. Ahora, entonces, ¿qué soluciones podemos proponer ante todo lo que yo les he dicho? Ah, ya, mira. Lo primero, modificación y adecuación de la norma técnica. Ya, esto puede ser un poco difícil, pero siempre se puede dar sugerencias. Hoy en día, con estas modificaciones que sí tenemos, se han dado, por ejemplo, los subsidios por incapacidad temporal. Porque, ¿qué pasa cuando el trabajador se accidenta y ya no puede retornar? Coberturas, planes, definición de capacitaciones simples, complejas, acciones de repetición a terceros. Hoy en día, ya las empresas no es que yo soy empresa con mi planilla y bueno, el tercero no cuenta. No, no, no. Hoy en día, que era lo que mencionaba su compañero, aquellas empresas grandes que tienen trabajadores externos, lo que hacen es pautar ciertas condiciones que hagan que los trabajadores, o en este caso, las personas que trabajan para esta empresa, estén en el mismo nivel de seguridad, a fin de que si pasa un accidente o un incidente, pues ambos reciban la atención mínima o máxima necesaria para poder estar sano. ¿Bien? Obligaciones de los prestadores e inclusión de las actividades económicas de alta siniestralidad. Algo importante también es que hoy en día ya no solamente es la minería, ya no solamente es la pesca, ya no solamente son trabajos en altura, sino que son diferentes trabajos, como por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si yo soy transportista? ¿Bien? Y justamente me toca ir por caminos muy complicados, caminos de trocha o caminos de subida, empinada. ¿Qué pasa si te cae? Entonces, ¿qué hizo esta nueva modificación? También incluyó aquellas otras actividades económicas que pueden generar siniestros. ¿Bien? Ahora, algo importante que sí podríamos considerar es que era lo que yo les decía. Venezuela y Colombia son países en los cuales los sistemas de seguridad y salud ocupacional, los sistemas integrados de gestión, también denominados como SOMA, son en este caso los lugares donde hoy en día está mucho más actualizada estas partes de la normativa. Como yo te había dicho, hablar de salud ocupacional, sistemas de gestión, SOMA como tal, supervisión, en este caso y evaluación de riesgos y peligros, y entre otros de salud ocupacional, aquí en Perú todavía es un poco nuevo. Hoy en día todavía por ahí hay algunas empresas que están un poco reacias con la salud ocupacional, pero que poco a poco se han ido dando cuenta que esto no solamente genera la continuidad del trabajador, sino que hace que tengas trabajadores que confíen en ti, que confíen en que tu empresa apuesta por ti, apuesta por tu seguridad, porque estés bien, porque estés sano, porque te mantengas sano y porque el hecho de que yo quiera que sigas trabajando conmigo implica que yo como empresa te pueda cuidar. Entonces, algo importante es recordar que si bien todavía nosotros capaz nos queda un camino bastante largo por avanzar, bien, hay países que pues hoy en día tienen estos sistemas muchísimo más desarrollados y que han sido como parte de los bosquejos para que en Perú se pueda introducir como tal. ¿Bien? Ok. Y eso por ahí de repente aquellas personas que justo me decían, ¿no? Que no eran del país, me pueden entender y pueden reafirmar. ¿Sí? Ok. Ahora,
hablemos un poco de la reforma de la salud en los 90. Pero antes de eso, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Todo claro hasta aquí? ¿Preguntas, dudas? Profe, una consulta. En una de las diapositivas vi algo que se refería al traslado, que yo entiendo el traslado hacia mi lugar de trabajo, pero si es, por ejemplo, un equipo de limpieza que va de una sede A a una sede B, ese traslado, si tiene un accidente, sí lo cubriría, ¿correcto? Claro, en ese caso, esta empresa sí asume ese riesgo. ¿Por qué? Porque el trabajador tiene que movilizarse. Por eso es que normalmente este tipo de empresas cuentan con movilidades propias y se encargan del traslado propio del personal. Exacto, ya, gracias. Bien. Ok, les decía, reforma de la salud en los años 90. Bien. ¿Qué pasó? Bajas coberturas, baja calidad, inequitativo, ineficiencia. ¿Bien? ¿Y esto sigue hasta ahora? No, ya no. Menos mal, ya no. Pero hablemos del Sistema General de Riesgos Profesionales. Ahora sí, entremos y hablemos un poco más de qué cosa es un riesgo. Cuando nosotros hablamos como tal de los riesgos profesionales, vamos a hablar de que estos se pueden generar en entidades públicas y privadas. No porque yo trabaje en una oficina muy grande o en una empresa privada, quiere decir que a mí no me va a pasar nada. O que necesariamente porque trabaja en la entidad pública, quiere decir que a mí me tiene que pasar de todo. ¿Bien? Algo que tenemos que tener en cuenta es que para ambos casos van a aplicar diferentes tipos de normas y procedimientos. Y estos van a estar orientados ¿a qué? A prevenir justamente todos estos riesgos profesionales a los cuales yo como trabajador me voy a ver envuelto. Ah, pero entonces sí es riesgoso que yo trabaje. No, no, no. Ten en cuenta de que toda actividad que tú hagas puede generar un riesgo. Supongamos que ahorita nos ponemos a preparar la cena. ¿Bien? Y de repente por allí estoy con el aceite, voy a freír algo y me olvido y me lavo las manos y sacudo. Y cae agua en ese aceite y este por ende me salpica. ¿Genera un riesgo? Sí. Un riesgo de que una quemadura, bien, un riesgo de una lesión que puede durar poco tiempo o mucho tiempo, bien. Entonces, no necesariamente solo porque trabajes estás en riesgo. Normalmente todas las actividades que nosotros hacemos nos pueden colocar en un riesgo. Pero el día de hoy vamos a ver únicamente riesgos profesionales o que se generan por tu actividad económica. ¿Bien? Ok. Entonces, el Sistema General de Riesgos Profesionales como tal, vamos a encontrar una serie, en este caso, de empresas que tratan de hacer que estos riesgos se reduzcan. O más que eso, estas empresas se encargan de velar porque si te pasa finalmente alguna de estas situaciones, tú sepas cómo actuar y si por A o B ya este riesgo genera finalmente un accidente o un incidente, sepas cómo tienes que proceder para que puedan atenderte. Entonces, es importante que tú recuerdes que muchas de las empresas prestadoras en este caso, de servicios de salud, o en este caso, aquellas entidades que se encargan de brindar el famoso SSTR, lo que hacen en general es tratar siempre de mitigan, tratan de reducir, así. Si el riesgo es grande, lo tratan de hacer lo más chiquito posible. ¿Para qué? Para que eviten, en este caso, que tú te puedas dañar, te puedas lastimar. ¿Bien? Ahora, existe una responsabilidad de riesgos profesionales que es compartida entre la empresa, en este caso las entidades que brindan este tipo de servicios y los trabajadores. Algo importante es lo que yo te decía. Recuerda que no solamente eres tú como trabajador, tu equipo de compañeros de trabajo y la empresa propiamente dicha, más aquella que se encarga de brindarte los seguros. Algo que tienes que tener en cuenta es que esta responsabilidad recae en tu persona. Depende de ti. Recuerda que tu conducta y tu comportamiento sea el adecuado para que finalmente tú no te puedas ver envuelto o expuesto. ¿Bien? Y que esta seguridad también parte del hecho que tú puedas mantener tu empresa segura. Así como los famosos eslogan de empresas saludables, nosotros hablaremos en salud ocupacional de empresas seguras. ¿Por qué? Porque si yo veo un charco de agua, ¿qué es lo que hago? Me paro y pido ayuda hasta que venga alguien para poder asegurarme de que ese charco de agua no vaya, en este caso, a generar un riesgo. Si yo veo de repente una baranda de escalera que se está moviendo, que ya se venció, ¿de acuerdo? ¿Qué hago? Bajo nomás, bueno, ya vendrá alguien. No, me espero, pido ayuda o reporto de que la baranda está a punto de caerse o ya se dio
Bien, para que esto no vaya a generar un riesgo de que aquella persona que sí necesita la baranda se pueda caer. Bien. Ok. Entonces, el Sistema General de Riesgos Profesionales básicamente lo que hace es afiliar a todas las empresas, en este caso, o a la mayoría de las empresas, dependiendo la necesidad que tenga, ¿bien? Para tratar de mitigar ciertos espacios o ciertas situaciones que puedan poner en riesgo a mi trabajador. Es obligatorio, en este caso, es obligatorio que las empresas que tienen alto riesgo cuenten con este tipo de entidades. ¿Para qué? Para poder informar a todos sus trabajadores. ¿Sí? Ok. Ahora, el Sistema General de Riesgos Profesionales, ¿qué cosa es lo que nos dice? Esta cobertura se inicia el día siguiente de la afiliación. ¿Bien? Eso quiere decir que si yo el día de hoy contrato un SSTR, ese día no puedo salir o debo tratar siempre de cuidarme. ¿Por qué? Porque ese seguro se activa el día siguiente. Eso quiere decir que si yo me caigo hoy día, no me aplica. ¿Bien? Es por eso que yo a veces en algunas capacitaciones, cuando me toca hablar de SSTR o normalmente de caídas, y cuando son sobre todo trabajadores nuevos, suelo decirles, ¿no? Hoy día, que recién van a firmar el contrato, no se pueden caer. Ya mañana, si desean, no hay problema. Mañana, si quieren, sí se caen, pero hoy día, no. ¿Por qué? Porque no te va a aplicar el seguro. Así que si hoy día te caíste o algo te pasa, ese seguro no te aplica. Por eso tienes que tener en cuenta, bien, de que en este caso tienes que resguardar tu salud. Ah, pero eso quiere decir que si no me aplica y yo me accidento, ¿no va a cubrirme nada? No, sí lo hace, porque luego hay una regularización. Pero en este caso es importante que el trabajador entienda que tiene que resguardar su salud en la medida de lo posible. ¿Bien? ¿Sí? ¿Hola? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas, dudas? ¿Se entendió hasta aquí esta parte? Todo bien, papá. ¿Sí? Ok. Entonces, bien, estas entidades están encargadas de que, uno, del recaudo de las cotizaciones que hacen las empresas por sus trabajadores y la asesoría en los programas de prevención de la empresa. Puede ser que muchos de ustedes de repente que estén en empresas haya llegado por ahí alguna que dice voy a hacer evacuación, voy a hacer manejo de extintores, voy a hacer en este caso simulacros o voy a hablarles de lavado de manos o del uso de la mascarilla o del uso de los lentes o de todo el EPP, sobre todo cuando hubo este tema del COVID-19. Bien, estas empresas, muy aparte de hacer la recaudación, de inscribir, de mantener a los trabajadores, en este caso inscritos en esa planilla de trabajadores, bien, muy aparte de eso, se encargan también de asegurarse de realizar capacitaciones preventivas. Normalmente estas entidades no hacen capacitaciones de recuperación o de rehabilitación. Normalmente se hacen las preventivas. ¿Por qué? Porque estas entidades lo que buscan, ya te dije, no es atenderte cuando ya estés enfermo. Las entidades lo que buscan es prevenir que tú te enfermes. Bien, y eso no es que no quieran gastar el seguro, ¿ah? Es que en teoría esta empresa se asegura de que si tú tienes menos accidentes, pues menos, en este caso, secuelas vas a tener. Porque por ahí, por ejemplo, le dice, ay, yo me fracturé la muñeca. Bien, claro, te la fracturaste y probablemente quede bien, pero no va a quedar igual como al inicio. Es igual como, por ejemplo, mira, supongamos que yo tengo este pedacito de papel. Bien, y lo voy a doblar. Solo lo voy a doblar. ¿De acuerdo? Mira, no lo estoy rompiendo, solo lo estoy doblando. Pero mira qué pasó ahora con el papel. Ahora está todo marcado. Ya no quedó igual como al principio. Lo mismo pasa con los trabajadores. Tú te puedes accidentar, puedes recibir un tratamiento, puede haber una recuperación y una rehabilitación, pero no queda al 100% igual. Por eso es que estas empresas apuestan por el hecho de prevenir que a ti te vaya a pasar algún tipo de accidente o incidente. Y que si es que te pasa, tú sepas cómo actuar en ese momento, porque todo va a depender de cómo tú actúes para que finalmente puedas estar seguro. ¿Bien? ¿Se entendió hasta aquí? ¿Sí se entendió? Sí, claro, ¿verdad? Ok, chicos, ustedes me responden, por favor, para yo poder estar segura y en caso no se entienda, me avisan para poder repetir. ¿Dale? Ok. Ahora,
Estas empresas entonces están encargadas ¿de qué? De la médica de trabajadores en enfermedades por accidente o causadas propias de su trabajo de atención. El pago de prestaciones económicas. ¿Por qué? ¿Por qué dice que se encarga de los pagos? Ah, ya, te explico. Normalmente cuando suceden este tipo de accidentes o incidentes, las empresas lo que hacen, o en este caso estas empresas encargadas de brindar, ¿no? O asegurarse de que el trabajador reciba la atención, bien, se encargan de velar porque realmente reciba la atención por la enfermedad que se ha generado o por la lesión que se ha generado. Porque no es que tú vayas de repente por un accidente porque, no sé, supongamos que te cortaste un dedo y te quieran atender porque te duele el estómago, porque te duele la cabeza, porque te duelen los hombros. No, estas empresas lo que hacen, ¿no? Ahí intervienen los famosos brokers. Bien, lo que hacen es asegurarse de que tu atención sea únicamente por la enfermedad por la que tú vienes. Pero ¿y si de repente mi lesión abarcó varios sistemas o varias partes de mi cuerpo? De igual manera, se encargan porque la atención que tú recibas sea aquella que atienda la enfermedad que tú estés presentando en ese momento. ¿Bien? Y también se encarga de gestionar, ¿qué cosa? Todos los abonos, porque imagínate que tú estás en un accidente o en un incidente y estás solito y tus familiares están demorando en llegar. Yo mismo tengo que ir a hacer los pagos, sacar los tickets, mostrar el DNI, hacer mis hojitas, todo yo solito. No, para eso, obviamente, hay un encargado de la empresa y aparte, como te decía, los brokers o los encargados de estas entidades que generan estos seguros están pendientes siempre de ver el tema de los pagos, que en este caso las atenciones se puedan dar y finalmente, en este caso, si no realizan el pago en este momento, saben que lo que tienen que activar, bien, es el seguro para que el trabajador tenga cobertura total durante todo ese periodo que el trabajador está siendo atendido. Bien, entonces por ahí también como que estas empresas están siempre pendientes de que tú puedas recibir toda la atención necesaria en el momento y en el lugar. Bien, ¿para qué? Para que pueda cuidar lo más que pueda de tu salud. Bien. Ok, entonces, hablemos ahora de prestaciones asistenciales. Cuando hablamos de este tipo de prestaciones, hablamos básicamente de que pues, cualquier trabajador que pueda sufrir un accidente, un incidente, y que pueda generarse finalmente una enfermedad profesional, tiene derecho a qué tipo de asistencia médica, quirúrgica, terapéutica y farmacéutica. Eso quiere decir que si yo de repente me accidenté, bien, ¿también me van a dar los medicamentos? Sí, también te los van a dar porque eso está dentro de tu cobertura. Bien, servicio de hospitalización, servicio odontológico, suministro de medicamentos. Servicio odontológico, qué difícil, ¿no? Que alguien se accidente de repente y pueda perder uno o dos dientes. ¿Qué tipo de trabajo tendría que hacer? Ah, pero sí hay. De verdad hay trabajos que pueden ponerte en riesgo de que tú puedas perder parte de tu dentadura. Por eso es que dentro de las prestaciones asistenciales está justamente este tipo de servicios. Bien. También podemos encontrar servicios auxiliares de ayuda al diagnóstico, como por ejemplo las tomografías, radiografías, resonancias magnéticas, perdón. Pero algo que sí tienes que tener en cuenta es que no todos los seguros o no todos los seguros como tal los van a coberturar o que puede pasar de repente, porque a veces también pasa y mejor te lo cuento ahorita porque si por A o B te pasara, vas a decir, pero a mí no me dijeron. Ya, mira, te cuento. A veces pasa que de repente te llevan a un establecimiento y pues no cuenta con tomógrafo, con rayos X. En esos casos, ¿qué es lo que sucede? Dos opciones. Pueden optar por cambiar de establecimiento o pueden optar por realizar los famosos traslados. Llevan al paciente, hacen el examen y lo retornan al hospital o a la clínica donde estaba. Entonces, tienen esas dos opciones en el caso de servicios auxiliares de ayuda al diagnóstico. ¿Por qué? Porque, como te digo, no todas las entidades van a tener todos los servicios. Bien, y tienes que tener en cuenta que siempre va a primar la vida de la persona. Por ende, supongamos que yo me accidento, me invento, ¿ya? Supongamos que yo vivo en Lima, ¿bien? Y me accidento, no sé, pues, me accidento en el norte, porque me había ido, porque justo me tocó trabajar allá, ¿bien? Y yo de repente yo no me quiero atender en hospitales de allá, quiero llegar a Lima. Tienes que tener en cuenta que siempre va a primar tu vida, por ende, siempre te van a llevar al establecimiento más cercano. Obviamente se evalúa las condiciones del establecimiento, porque imagínate, ¿no? El establecimiento más cercano es una clínica dermocosmética. No te van a llevar ahí.
te tienen que llevar a un establecimiento que pueda brindarte los servicios médicos asistenciales, pero ten en cuenta de que si no existe, por ejemplo, servicios de ayuda al diagnóstico, pueden generar dos opciones. Si estás estable, pueden generar tu traslado a establecimiento o pueden generar el traslado. Vas al lugar donde sí hay para hacer el examen y luego retornas. Entonces, hay esas dos opciones que pueden pasar en estos casos. ¿Bien? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Sí se entendió? ¿No se entendió? Sí, Perfecto. Una cosita que quería hacer, profe. Sí, claro. Por casualidad y por mala suerte, tengo una amiga que sufrió un accidente laboral y desde hace ya un tiempo, tiene más de 3 meses, rodilla y demás. Digamos, este soporte de la empresa, ¿cuánto tiempo debe durar? ¿Eso tiene algún término de fecha? O sea, puede durar meses, semanas, siglos, milenios, la verdad que no lo sé, es realmente una curiosidad. ¿Cuál me dijiste? Discúlpame. Ya te explico. O sea, ella sufrió un accidente, ya Ajá. tienen más de 4 o 5 meses y no vislumbran cuándo va a terminar. Esta Ya. ayuda médico, ¿cuánto tiempo puede durar? Puede durar meses, años, no tengo idea, por eso es la pregunta. Ya, justamente, normalmente se genera, y eso también, ¿no? Incapacidades temporales. Tienes que tener en cuenta de que no todas, en este caso, no todas las patologías o no todos los accidentes van a ser temporales. No es que inician hoy y terminan mañana. Pueden haber algunas lesiones que pueden ser permanentes para toda tu vida, bien, irreversibles también, o pueden haber aquellas que puedan durar un tiempo específico. Todo va a depender siempre de, en este caso, la capacidad del trabajador o la capacidad que genere el trabajador para poder reincorporarse. ¿Por qué? Porque cuando se da este tipo de seguros, básicamente el trabajador se le acompaña hasta que éste se reincorpora a su vida laboral. Es por ello que normalmente cuando hay un accidente, sí le piden al trabajador que tenga todas sus evidencias, constancia de atención, asistencia a la clínica, compra de medicamentos, o en este caso el recojo de los medicamentos, la historia clínica que generan los establecimientos, que también pueden ser auditadas por el centro de trabajo. ¿Por qué? Porque lo que ellos velan es que si bien hay un seguro que te está coberturando, tienes que garantizar que estás yendo a las citas, que estás yendo a las terapias, ¿bien? Porque de lo contrario puedes, en este caso, perder esa condición de tener el seguro simplemente por omisión, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy día me tocaba cita. Ay, pero tengo mucho sueño, no quiero ir. Ay, ya mañana. Ay, ya me reprogramaron hoy día, pero hoy día también tengo mucho sueño, no quiero ir. Y no vas. Y a la tercera, y a la cuarta, y a la quinta, y te reprogramaron, te reprogramaron, te reprogramaron, hasta que tu seguro prácticamente puede entender de que el trabajador ya realmente no lo necesita, por eso es que no acude. Y entonces puedes poner en riesgo no solamente tu salud, sino también la cobertura que has obtenido, básicamente por haber sufrido un accidente de índole laboral. Por eso es muy importante que si es que tú has tenido un accidente, tomes en cuenta de que ese tipo de seguros te acompañan hasta que tú regreses a tu vida laboral, ¿de acuerdo? O inclusive pueden haber prestaciones económicas por incapacidad laboral generada, bien, por tu puesto de trabajo, bien, todo va a depender mucho de los deberes que tú puedas cumplir, es decir, que realmente estés cumpliendo con las condiciones que te han indicado. ¿Bien? Ya, gracias. Gracias. Ok, hablemos entonces de lo que les decía. Prestaciones económicas en incapacidades temporales. ¿Qué pasa, por ejemplo, si de repente yo me he accidentado, me fracturé la pierna, me tuvieron que operar y pues tengo que tener un mínimo de 6 meses más o menos para poder regresar a mi centro de trabajo? ¿Qué hago, no? Porque yo justamente trabajo porque necesito, pues, ¿no? El dinero porque yo tengo necesidades que tengo que coberturar. Pero ¿qué pasa si ahorita ya no puedo trabajar? Ok, no te preocupes. Para eso existen las famosas prestaciones económicas. ¿Eso quiere decir que la empresa me va a prestar dinero? No, la empresa no te va a prestar dinero, sino que básicamente hay una cobertura, en este caso un subsidio que recibe finalmente el trabajador que está presentando esta incapacidad temporal, que básicamente es equivalente al 100% de tu salario. Es decir, mientras tengas tu condición de incapacidad temporal, la empresa tiene que seguir abonándote tu sueldo, porque no es que tú hayas de repente, ¿no? Supongamos que tú hayas dicho, ay, yo quiero tener incapacidad temporal, entonces me voy a romper la pierna. No, recuerda lo que te había dicho, que primero prima que tú te cuides.
¿Bien? Entonces, algo que tienes que tener en consideración es que siempre, y más adelante lo vamos a ver, es la investigación del accidente. Por eso, recuerda, dentro de tus deberes es que tú tienes que cuidar de tu salud y que nada puede ser intencional, porque de lo contrario, inclusive la prestación económica que recibes, ¿no? Por tu incapacidad no te aplicaría. ¿Por qué? Porque no se cataloga como un accidente. Sin embargo, la empresa tiene esta responsabilidad civil de abonarte tu sueldo hasta que tú retornes. Obviamente después no lo vas a tener que devolver, no lo vas a tener que devolver, pero sí es necesario que tú retornes a tu puesto de trabajo. Y una vez te reincorpores, pues de igual manera seguirás haciendo tus labores como tal. ¿Bien? Ok, Buenas, disculpe, una sí, pregunta. dime. Por ejemplo, hay alguna situación que he pasado, ¿no? En el que, digamos, un trabajador ha presentado, digamos, un malestar, digamos, por una enfermedad que tenía que ver con el tipo de trabajo que realiza. Ya, Ya, entonces, en el momento, pues, ha presentado un malestar, ¿no? En este caso, por ejemplo, una lumbalgia, ¿no? ya. Y entonces, lo informa, lo reporta, pero no se le activa el SSTR, nada. Se le manda a su seguro como una enfermedad común. Ujú. Pero es por el trabajo que ha tenido todo el tiempo, es que le ha dado este problema. Y más adelante, digamos, pasa un tiempo y le vuelve a venir ese dolor, ese malestar, quizás hasta incluso más fuerte. Pero él ha tenido un antecedente ya que informó y que bueno, se fue por salud. En este caso, ¿se puede activar su SSTR o qué puede hacer el trabajador? Ya, lo que pasa es que el SSTR es un seguro contra accidentes de trabajo. Entonces, una lumbalgia no está catalogada como un accidente de trabajo. La lumbalgia es una enfermedad profesional, sí, o una enfermedad ocupacional, sí, sí está catalogada, pero no es un accidente. No es que yo me caigo y me genere una lumbalgia. No, no, no. O sea, no se cae, quizás por algún mal esfuerzo que hizo o algunas malas posturas Ya, que hizo claro, dentro del trabajo. exacto. Ya, mira, vamos por ahí, ya, nuevamente. En este caso, recuerda que si son actitudes o comportamientos inadecuados del trabajador, no son considerados. ¿Por qué? Porque las lumbalgias normalmente no se dan, como te digo, por decirlo de esa manera, porque te caíste, normalmente son por ya lesiones anteriores o en este caso por posturas inadecuadas. En ese caso, el SSTR no se activa, porque el SSTR es un seguro contra accidentes de trabajo. Y la lumbalgia no es un accidente de trabajo. Entonces, normalmente lo que se hace es enviar al trabajador efectivamente como una enfermedad común a la entidad prestadora, ya sea de salud, ya sea MINSA, ya sea una EPS, cualquiera de las tres. Sí hay en este caso, el trabajador sí puede generar su descanso médico, sí puede generar, en este caso, su atención como tal, pero en esos casos no aplica el SSTR. Ok, y en el caso de una contractura muscular, también igual por las mismas circunstancias, pero no necesariamente en la zona lumbar, sino en otras partes del cuerpo. Ya, de igual manera, en esos casos no aplica el SSTR porque no es un accidente de trabajo. El SSTR es el seguro contra riesgos de trabajo y las contracturas no son riesgos. Por eso es que se hacen las famosas evaluaciones médicas ocupacionales. ¿Para qué? Para poder ver cuál es el estado actual de los trabajadores. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta es que si bien la contractura, la lumbalgia, inclusive hasta la migraña, te puede generar una incapacidad temporal, ¿por qué? Porque obviamente no vas a poder trabajar, ¿no? Imagínate, tú sufres de migraña y eres conductor, no vas a poder. O de repente tienes una lumbalgia y cargas peso en el trabajo, tampoco vas a poder. Sí te genera una incapacidad temporal, bien, pero no te aplica el SSTR porque no es un accidente de trabajo, sino es una enfermedad ocasionada por el trabajo que realizas, que son conceptos totalmente diferentes. Ok, gracias. Gracias. Ok, entonces,
Habíamos visto incapacidad temporal, ahora tenemos incapacidad permanentemente parcial. Cuando nosotros, o cuando en este caso el trabajador está afiliado y se le presenta una disminución definitiva del 5% o inferior al 50% de su capacidad laboral, bien, ¿puede también recibir este tipo de indemnización? Sí, por ejemplo, no, mira, aquí el trabajador está con un yeso, una férula, está con muletas, este trabajador no está al 100 todavía. Eso quiere decir que puede, inclusive, que puede ya retornar a su puesto de trabajo, dependiendo del trabajo que realice, pero en este caso sí recibe una indemnización por la incapacidad permanente o parcial. Y en este tipo de incapacidades el trabajador no está obligado tampoco a regresar de manera inmediata al puesto de trabajo, sino que lo que se busca es que éste pueda estar recuperado para que pueda retornar. Ya obviamente bajo responsabilidad del trabajador si desea retornar, pero no es una obligación. Bien. Ahora, pensiones de invalidez, ¿no? Una de las grandes cosas que puede pasar y de repente una de las partes más terribles que pueden pasar en accidentes de trabajo es justamente generar una invalidez en el trabajador. Bien, cuando nosotros ya hablamos o continuamos hablando de prestaciones económicas, vamos a hablar también sobre prestaciones de invalidez, que básicamente estas sí coberturan de manera prácticamente continua cuando el trabajador finalmente ha sufrido una invalidez que puede durar ya sea toda la vida o que puede en este caso finalmente ser temporal, pero que no se tiene una fecha de término. Algo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que en este caso a los trabajadores, bien, se les otorga esta pensión de invalidez, básicamente ¿por qué? Porque en un periodo largo de tiempo no va a poder generar ningún tipo de compensación por el trabajo que realice y pueda que en un futuro tampoco pueda realizarlo o que lo pueda realizar con muchas limitaciones. Cuando nosotros ya hablamos de pensiones de invalidez, hablamos un poco más de lo que es investigación de los accidentes. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de invalidez como tal, se tiene que revisar cuáles fueron todas las condiciones en las que el trabajador se vio inmerso para que se haya generado. Por eso algo que es muy importante y que sí necesito que recuerdes es que los accidentes no pueden ser intencionales, porque finalmente puedes terminar haciéndote daño y puede que inclusive este tipo de pensión, ya sea de invalidez, ya sea permanentemente parcial o ya sea temporal, no te aplique. ¿Por qué? Porque si finalmente se llega a demostrar que el accidente o incidente no fue, en este caso, tan incidente, no fue imprevisto, sino que realmente fue planeado, ninguna de estas pensiones te aplica. Entonces, ten muy en cuenta, por favor, siempre tus deberes. Trata siempre de cuidarte. ¿Bien? Ok, tenemos también las pensiones para sobrevivientes. ¿Hasta aquí preguntas? ¿Todo claro? ¿Hasta aquí preguntas, dudas? Si todo está claro, me dicen que todo está claro. Otra preguntita, no sé, se me estaba pasando del anterior. Cuando una persona está con descanso médico, más o menos algo me estaba explicando, pero no le entendí muy bien. Ah, sí. Estaba con descanso médico y digamos, se culminó su descanso médico, necesariamente tiene que llevar un alta médica o solamente con el descanso médico, puede el trabajador regresar a trabajar. Ya. En este caso, a ver, bajamos el volumen un poco, por favor. Bien, algo que tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros hablamos de descansos médicos, uno, tenemos que tener en cuenta el alineamiento de las políticas de la empresa. Porque hoy en día hay empresas que solo te piden el ticket del descanso. Hay algunas que te piden la especie valorada. Hay algunas que te piden la especie valorada, el ticket de atención, la compra de los fármacos. Bien, entonces, si bien el descanso médico como tal te da una fecha de inicio y te da una fecha de término. Sin embargo, en el caso de aquellas enfermedades, por ejemplo, ¿no? Yo estuve hospitalizado porque me operaron el brazo. Ahí normalmente sí te piden tu hoja de alta. ¿Por qué? Porque quieren saber si efectivamente te han dado de alta del establecimiento y si el hecho que tú vuelvas a realizar tu trabajo no genera riesgo para ti, no tanto para la empresa, sino para ti. Bien, porque finalmente la empresa, si a ti te pasa algo, un accidente o algo, va a activar el SSTR.
pero lo que quiere asegurar la empresa es de que tú no vayas a sufrir ningún tipo de daño. Entonces, en el caso de que haya habido una hospitalización, normalmente pueden solicitártelo. Bien, no es obligatorio porque no está como tal en la norma, pero pueden solicitártelo para que la empresa pueda estar segura. Bien, sobre todo donde sí está obligado es cuando fue hospitalización por SSTR. Ahí sí la empresa te puede pedir todos los documentos probatorios. ¿Por qué? Porque finalmente activaste un seguro propio de la empresa. ¿Sí me deja entender? Sí, o sea que Señorita, no está obligado cuando fuera una enfermedad común o fuera algún otro tema que no sea activado el SSTR. No es obligatorio pedir. La hoja de alta no. Ya. Y señorita, necesariamente tiene que ser cuando ha habido una hospitalización. O sea, no porque de repente tuvo una leve lesión o una enfermedad, digamos, de alerta, ¿no? Digamos, una presión alta o digamos, en este caso, como cuál de señorita, estos casos que en tengo, caso ¿no? de Y que de repente soliciten, de repente el trabajador todavía tenga que ir al médico nuevamente, hacerse nuevamente otro chequeo. Tampoco se necesita ahí solicitar un alta, nada. El trabajador tiene que ingresar a trabajar sí o sí. Lo que pasa es que va a depender lo que diga tu descanso médico también, porque si tu descanso médico dice que dura, supongamos, del día 1 al día 5 y abajo dice reevaluación médica tal día, entonces sí estás obligado a ir a tu reevaluación médica. Claro, pero en el caso del salud, por ejemplo, te piden, no dice revaluación médica, pero sí dice, tienes que volver, digamos, de acá a dos semanas, ¿no? Ya, Porque tienes que hay que volver. hacer hay que hacer otros exámenes, pero todavía son 2 semanas y su descanso médico solamente le dieron 2, 3 días, ¿no? Ah, Dos ya, días le dieron. claro. Claro, en ese caso. En esos casos, el trabajador tiene que regresar o tiene que reincorporarse al trabajo. En 2 semanas Ah, tendrá que volver ya. a ir al establecimiento, volver a hacerse los exámenes y si requiere nuevo descanso médico, pues tendré que presentarlo y se volverá a generar el proceso. Pero si Claro. es del día que inicia al día que termina, una vez que Ajá, termina, el trabajador tiene que reincorporarse, salvo que tenga alguna condición de salud nueva que implique pues que haya generado un nuevo descanso médico. Si de repente su descanso terminó, supongamos, el día 5 y el día 6 llega con un nuevo descanso médico, es válido que ese descanso aplique, pero si no lo tiene, el trabajador está obligado a reincorporarse. y en el caso que no necesita un alta médica, pero el trabajador tuvo 2 días de descanso, digamos, pero el trabajador aún se siente todavía como que quiere tener un día o 2 días más de descanso porque no se Ahí tiene siente. dos opciones. Ahí hay Ujú, dos opciones. Uno, que lo asuma la empresa, es decir, yo empresa te doy el permiso para que tú puedas tomarte esos días y puedas descansar. O ujú. dos, que la empresa indique de que tiene que ir nuevamente al establecimiento de salud y girar su descanso médico para recibir el abono correspondiente. Claro, y si la empresa le da la autorización de que puede, ya está bien, se le da permiso, pero esos no son pagados, Es que o es ello ya depende va de a la empresa. depender de la empresa. La empresa puede darle permiso compensable, es decir, que luego devuelva las horas o simplemente que le dio el permiso porque la empresa es bastante buena, bastante tranquila y simplemente tómate el día, igual te vamos a pagar, bien. Ya. O puede ser que la empresa en este caso le diga que es en este No caso, un remunerado. descanso no remunerado o a cuenta del periodo vacacional. Es decir, un día a cuenta de tus vacaciones. Entonces ya no tienes 30 días, ahora tienes 28, 27, 26, 24. Claro, claro, Pero ok. eso es a decisión de la empresa. No es que diga, ah, yo Ujú, trabajador, bueno, claro. oye, si me vas a descontar mis vacaciones, descuéntame una semana, ¿no? No, no, no. Ujú, Es a claro. decisión de la empresa. Sí, sí, sí. Ok, muchas gracias. Gracias. disculpe, hace Bien. rato que quería consultar, Sí, dime. está hablando, ¿usted también se aplica en entidades estatales? Ya, sí aplica en entidades estatales, bien, pero siempre hay que conocer la normativa del lugar de trabajo. En caso de no, claro, una enfermedad de la cabeza, de psiquiatría, también aplica a eso es lo que está diciendo usted, si puede considerar o no puede considerar. Como descanso médico, Mm, aparte de descanso médico, informes médicos que por
por cierto periodo dan el médico tratante de los medicamentos, de todo lo que está suministrando. Si genera un descanso médico como tal, sí lo aplica. Normalmente las enfermedades, dentro de las enfermedades profesionales, no están catalogadas algunas enfermedades de salud mental, pero no todas como tal van a generar este tipo de, en este caso, incapacidad temporal, permanente, parcial. Normalmente esto se da únicamente para aquellas situaciones en las que se han generado accidentes. Lo que sí podría sugerir es que puedas revisar la norma de, en este caso, salud mental en condiciones laborales o básicamente la normativa que aplica o que rige las enfermedades profesionales en la sección de salud mental. ¿Para qué? Para que puedas saber exactamente cuáles son las que aplican para que puedan tu empresa considerarlas, ¿no? Porque tampoco es que no son todas. Pero algo que sí, si genera un descanso médico, sí aplica. O sea, si genera un descanso médico, el trabajador tiene el derecho de tomar su descanso médico. Puede ser de un día, de 2 días, de 3 días. Si genera su descanso, puede el trabajador tomar este periodo de descanso. ¿Sí se entendió hasta ahí? Sí. Entonces, una Sí, cosa sí, más sí, para sí, sí. Sí. dejar ese tema. Soy yo una empresa y yo no tengo un servicio médico, yo contrato el seguro. Y yo estoy obligado siempre a aceptar la palabra del servicio médico. O debo tener yo un servicio médico propio. No sé si me dices entender. O sea, es decir, si siempre tienes que creer lo que dice el establecimiento de salud, Claro, o porque, o sea, si puedes buscar porque una segunda opinión, algo así. claro, lo que pasa es que, por ejemplo, yo puedo ser una empresa medianamente grande, pero no tengo un servicio médico, Ya. ¿ya? Propio. Yo no tengo médicos dentro de mi staff. Entonces, tengo este seguro justamente para cubrir esa prioridad, ese problema. Ajá. Cuando el establecimiento médico me dice, ya ese trabajador está bien, basta y sobra, o yo debería tener también una segunda opinión o un médico dentro de mi staff para verificar que esa información sea válida. Lo digo porque, por ejemplo, un empleado puede decirme, no, yo me siento mal pero ya el establecimiento dijo que esto estaba bien. Entonces, Ok, ya. Aquí hay varios puntos importantes, ¿ya? Dentro de la normativa hay una norma o hay una parte que te indica sobre el tema de los tópicos asistenciales. No todas las empresas están obligadas a tener tópicos asistenciales. Por otro lado, recuerda que salud ocupacional no es atención médica en tu puesto de trabajo. No es que tú vas a suturar, vas a operar, vas a atender enfermedades patológicas, ni que tengas un servicio de medicina interna en salud ocupacional en tu empresa. ¿Por qué? Porque la normativa también te dice que por tanta cantidad de trabajadores tú puedes tener un profesional de salud que puede ser trabajador social, psicólogo, entre otros profesionales de salud, pero profesional de salud. Por otro lado, te dice que por otra cantidad puedes tener una enfermera y por otra cantidad mayor puedes tener hasta un médico. Pero el servicio de salud ocupacional, como te digo, no se encarga de la recuperación y rehabilitación de la persona, sino se encarga de la prevención. Ahora, si yo de repente, mi trabajador me dice de que se siente mal, fue y se atendió, y le dijeron que todo estaba bien, que todo iba bien, pero ese sigue sintiendo mal, también hay dos posibilidades. La empresa puede optar por decisiones propias de contar con un servicio adicional como un tercero. ¿Para qué? Para que el trabajador se pueda atender. Esto es válido, siempre y cuando la empresa lo desee. No está obligada a contar con ello, porque para eso ya el Estado le obliga a que tenga un servicio que es de salud. Bien, por otro lado, en este caso, la empresa toma la decisión de si darle días de permiso adicional al trabajador para que vaya, pueda atenderse, pueda hacerse ver, como les decía, o permisos compensables o en este caso permisos a cuenta de vacaciones, donde básicamente se le explica al trabajador que pese a que tiene condición médica favorable, que no tiene nada en este momento, puede tomar esos días para que pueda hacerse ver en el caso que no se sienta bien. ¿De acuerdo? Obviamente sí prima mucho el hecho de cuidar a nuestros trabajadores para evitar que finalmente pues el trabajador también se quede con esa pequeña susceptibilidad de que la empresa no se preocupa por mí, no le interesa si yo me enfermo, no, a ellos solo les interesa que yo trabaje. Entonces también podemos verlo por esos dos lados, ¿no? De que tenemos que tratar siempre de no tampoco intentar ser agradables con los trabajadores cumpliéndoles todo lo que pidan,
pero sí tenemos que ser bastante empáticos, como empresa, ser bastante empáticos con la necesidad que puede tener mi trabajador, en este caso, la necesidad básicamente de poder sentirse bien y que de repente en este momento no se esté dando. Ya, gracias. Gracias. Ok, ya vamos Ahí te cerrando estoy entonces escuchando. porque ya nos Una estamos... preguntita que estaba viendo ahí, los médicos de la empresa, ¿no? De salud ocupacional, los médicos, ¿pueden Sí, dar también descansos médicos a los trabajadores de la empresa? normalmente no. Normalmente no pueden generar un descanso médico. ¿Por qué? Porque, como les vuelvo a repetir, los servicios de salud ocupacional como tal no son servicios ni de medicina interna, no son servicios de medicina general, no se atienden como tal. Normalmente lo que se hace es, si el trabajador no puede atenderse o si finalmente la atención primaria que se brinda en el servicio de salud ocupacional no es suficiente, el trabajador es derivado al establecimiento de salud. Ok, pero sí podrían dar, ¿no? O no es Normalmente no. normal. Normalmente no porque, porque como le digo, no generan ese tipo de atenciones, no generan una historia clínica, no tienen recetarios, normalmente no. Salvo aquellas que estén declaradas como tópicos asistenciales. Si está declarado como tópico asistencial, ahí cambia la figura. Porque una cosa es servicio de salud ocupacional y otra cosa es un tópico asistencial. Pero sí, una médico ocupacional sí puede dar un aislamiento en caso se presentara en empresa un paciente COVID. Sí, eso sí. Y eso está descrito por norma. No es lo mismo un descanso médico que un aislamiento temporal. En el caso de la norma de salud ocupacional por COVID-19 fue una norma que aplicó a nivel nacional, pero no era un descanso médico. Era un espacio de aislamiento, que no es lo mismo que un descanso. Gracias. Gracias. Ok, entonces vamos cerrando con lo que es ya pensión de sobrevivientes. Esta prestación económica básicamente se genera cuando finalmente nuestro trabajador falleció a causa de un accidente. Aquí lo que básicamente se proporcionan son prestaciones vitalicias para aquellas personas que fueron víctimas o que fueron perjudicadas en función de que el trabajador falleció, porque supongamos que el trabajador que fallece era el único sustento en el hogar. En ese caso, lo que se genera es estas pensiones vitalicias, ¿bien? Pero que obviamente tienen que tenerse estos criterios, ¿no? Por ejemplo, hijos menores de 18 años y hasta 25 en el caso que sean estudiantes. Hijos inválidos en forma vitalicia. A falta de cónyuge e hijos serán beneficiados los padres, ¿bien? Quienes o en este caso que dependan del afiliado. A falta de cónyuge o compañero permanente, padres e hijos serán beneficiarios los hermanos inválidos si dependieran económicamente del afiliado. Esto quiere decir que en el caso de las pensiones de sobrevivientes, aplican únicamente a la línea directa del trabajador, siempre y cuando ellos hayan dependido únicamente de ese trabajador. En el caso que no hayan sido dependientes del mismo, pues finalmente de igual forma se sigue avanzando en la cadena y se busca a aquella persona que tuvo la dependencia para que finalmente se pueda generar esta prestación económica. ¿Bien? Ahora, en el caso de este tipo de prestaciones, es básicamente el 75% del salario en base a la liquidación del trabajador, ¿bien? Y en este caso, pues normalmente esto se va regularizando o se va brindando conforme vayan pasando los años y que básicamente, como te digo, sigue esta línea buscando a aquella persona que dependía únicamente del trabajador que fallecía. Bien, por eso es que si te percatas, es como que un grado jerárquico, ¿no? Va bajando, va bajando, va bajando, hasta que ubica a una persona que vaya en la línea directa del trabajador, ¿de acuerdo? Y que éste finalmente haya dependido de él o de ella. Muy bien. Ok, entonces el día de hoy nos hemos pasado un poquito más del tiempo, pero ha valido la pena. Realmente el tema de salud ocupacional es muy grande, muy rico para poder explotarlo. Es un tema bastante interesante, ¿no? Porque a veces nosotros podemos pensar de que pueden haber tantas cosas que pueden pasar en nuestro centro de trabajo, ¿bien? Y que es importante que nosotros lo conozcamos para que así podamos dar respuestas. Y no solamente respuestas, sino también para que nosotros podamos cuidarnos y podamos cuidar a todos aquellos que nos rodean. Recuerda que la idea es que tú puedas tener tu empresa saludable, que tú estés sano, que tus compañeros estén sanos y que también tu entorno sea seguro y te brinde todas las medidas de seguridad para que tú puedas realizar tus labores de manera correcta.
Bien, hasta aquí entonces, si no tenemos más dudas y preguntas, cerramos el tema del día de hoy, esperando pues que les haya parecido